Las Fuerzas Armadas imponen su control total sobre los poblados de Esbena y de Gaza, en Damasco Campo. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, con ustedes las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. El Parlamento, en la reunión celebrada en el día de hoy, bajo la presidencia de su presidente, Mohamed Jihad Lahan, se escucharon las respuestas de las preguntas dirigidas al Ministerio de Salud por los miembros del mismo. Las preguntas de los miembros se centraron en una serie de temas médicos y de salud que afectan a los ciudadanos, como la apertura de hospitales, policlínicos y nuevos centros sanitarios y la posibilidad de la realización de algunas intervenciones quirúrgicas urgentes, así como la disponibilidad de algunas variedades de medicamentos en los policlínicos y centros de salud, donde el ministro de Salud, el doctor Saad Naif, respondió a las preguntas y a las dudas de los miembros y explicó que el ministerio planea abrir centros médicos especializados en la cirugía cardíaca en cada provincia del país. Por otro lado, el Consejo remitió el nuevo proyecto de ley para controlar los precios de los productos y servicios a los comités competentes de los asuntos constitucionales y legislativos para estudiarlos objetivamente. El Alto Comité de la Reconstrucción examinó los mecanismos y los medios necesarios para llevar a cabo el sistema electrónico que tiene como meta coordinar las respuestas a la crisis y a los métodos de recopilación de datos, así como la manera de gestionar el proceso de reconstrucción, además del papel de los órganos gubernamentales, privados y nacionales de esta labor, donde el primer ministro, el doctor Wael al-Halaki, afirmó de que este encuentro se desarrolla en el marco de unificar los esfuerzos de todas las partes interesadas sobre los expedientes de la ayuda y llegar a una visión común para responder a estos archivos, además de los daños causados por la crisis actual, lo que permite tomar la decisión correcta con el fin de llegar a una base de datos integrados que reflejen la realidad, lo que le permite al gobierno trazar planes y programas de preparación que satisfagan las necesidades y el desarrollo de un sistema integral para gestionar las tareas de socorro y de reconstrucción de datos. Por último, al-Halaki señaló de que el gobierno está trabajando en la elaboración de una etapa para brindar ayudas emergentes para la reconstrucción y asignó durante el año en curso 30.000 millones de libras sirias para la reconstrucción y la indemnización de los afectados, además de 50.000 millones para el año 2014, subrayando de que se debe estudiar a fondo cada expediente para solucionar los problemas de los afectados. El gobierno de la República Árabe Siria destacó del gran peligro de la posesión de las armas de destrucción masiva por parte de estos grupos terroristas armados. En una carta dirigida a los comités de la lucha contra el terrorismo en el Consejo de Seguridad Internacional, el gobierno aludió a las informaciones que reveló el pleito entablado en la ciudad turca de Adana contra un grupo terrorista cuyos integrantes son de nacionalidades siria y turcas, el cual había tratado de apoderarse de estas armas químicas. El gobierno sirio enfatizó en sus cartas la gran importancia de exigir a las autoridades turcas que pregunten a las empresas que vendieron las sustancias químicas tóxicas a los imputados los nombres y direcciones de las personas y órganos que habían comprado o tratado de comprar sustancias químicas a partir de las que se fabrican armas de destrucción masiva. Por otro lado, el gobierno cargó a los países que respaldan la actividad terrorista contra Siria en la región y todo el mundo con la responsabilidad de los actos terroristas que se produjeron o que puedan registrarse a causa de este gran apoyo, acto que se contradice con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad respecto a la lucha contra el terrorismo. El diputado turco Hasan Adhul, el diputado del Partido Popular Republicano, afirmó de que el Partido de Justicia y Desarrollo asume toda responsabilidad de la crisis en Siria, haciendo hincapié en que el gobierno turco es quien contribuyó en la expansión de la actividad de Al-Qaeda en la región.
En un discurso pronunciado ante el Parlamento turco para debatir las propuestas del Partido de Paz y de Democracia, Athul declaró que Turquía recluta a jóvenes de todo el mundo y los envía a Siria para luchar contra el ejército árabe sirio a fin de llevar a cabo los planes estadounidenses, y señaló de que el pueblo turco apoya el derecho del pueblo sirio en autodeterminar su destino pacíficamente. El secretario de Estado estadounidense John Kerry afirmó de que lo que está sucediendo en Siria tendrá repercusiones negativas sobre toda la región, haciendo hincapié en que la última solución a la crisis en Siria se puede llegar a través de la Conferencia de Ginebra II. Kerry manifestó durante su visita a Jordania que Estados Unidos está comprometida en alcanzar una solución definitiva a la crisis en Siria, señalando de que se está trabajando para determinar la fecha de la reunión Ginebra II durante el próximo periodo y que la misma será determinada en los próximos días. Unidades del ejército árabe sirio controlan los municipios de Esbene y de Hasal en Damasco Campo. Durante los operativos, que duraron 9 días consecutivos, se logró la eliminación de un gran número de terroristas, la destrucción de sus escondites y la desactivación de un gran número de artefactos explosivos y de minas que fueron colocados en la zona, mientras que algunos de ellos huyeron hacia la localidad de Hayar al-Aswad, localizada junto con Esbene. Por otro lado, en el poblado de Dumeir, una unidad del ejército aniquiló totalmente a los miembros de un grupo terrorista y los destruyó con 6 coches equipados con ametralladoras pesadas y cargados con armas y con municiones al este de Dumeir. Y en el campo de Homs, una fuente oficial declaró que las unidades de nuestras Fuerzas Armadas eliminaron a grupos terroristas armados en la carretera que une la ciudad de Ahmera, dependiente de la provincia de Damasco Campo, y la ciudad de Mahin, e impusieron su control. Fuente agregó que un destacamento del ejército árabe aniquiló a grupos terroristas armados, infligiendo bajas y heridos entre sus filas en algunos poblados como Aldar, Taldú y Bur Calle, y destruyó sus armas y sus municiones. Por otro lado, unidades de las Fuerzas Armadas hicieron frente a grupos terroristas armados en el barrio de Bad Hut, dejando a sus miembros entre muertos y heridos y destruyéndoles sus vehículos cargados con municiones y armas en el barrio de Al-Qusur. Pasamos para Del Sol, donde el ejército árabe sirio desató una serie de ataques contra concentraciones y zulos de terroristas en los barrios de Al-Rashidiyya y de Al-Hueca. Las operaciones militares causaron la muerte a decenas de terroristas, mientras de que otros 30 perdieron la vida a consecuencia de la explosión de un artefacto cuando intentaban colocarlo en un edificio del barrio de Al-Rashidiyya. Y aquí damos por finalizado el noticiero correspondiente al día de hoy, con los titulares del día nuevamente. El Parlamento escucha las respuestas del Ministerio de Salud sobre temas médicos y de salud de interés para los ciudadanos. Siria envía una carta al Consejo de Seguridad en la cual alude a la repercusión grave de la posesión de armas de destrucción masiva por parte de las bandas terroristas, tanto para Siria como para la región y el mundo. Las Fuerzas Armadas imponen su control total sobre los poblados de Esbena y de Gaza en Damasco Campo. Y con estos titulares damos por finalizado el noticiero y que pasen muy buenas noches.